pasado hablamos sobre Jesucristo como el Rey. Anoche el pastor Jesús Carabalí predicó de Jesucristo como siervo. Hoy hablaremos de Jesús como hombre, y si Dios nos da la vida, el próximo domingo el pastor Jesús estará predicando sobre Jesucristo como Dios. Si usted de los que tiene dudas y dice, no, pero es que Jesucristo no puede ser Dios, porque es que Él es el Hijo de Dios, y Él nació y lo pusieron en un pesebre, entonces ¿cómo va a ser Dios? Y si Jesucristo estaba en el pesebre, ¿dejó de estar en todos los lugares? Porque Dios es omnipresente. Y si Jesucristo estaba luego en el río Jordán cuando lo estaban bautizando, entonces dejó de ser Dios. Y en la cruz, ¿cómo enfrentó la cruz? ¿Como hombre, como siervo, como rey o como Dios? Entonces todas esas preguntas son las que estamos despejando durante estos días. Y si quiere tener más claridad de si Jesucristo es Dios, entonces lo espero el próximo domingo a las 8:30 o a las 11 de la mañana para compartir juntos esta enseñanza que está planeada con esa intención, poder aclarar algunas cosas juntos. Muy bien, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, usted tiene ahí su bosquejo para tomar notas, y aquí en la proyección está en nuestros textos bíblicos para que los pueda leer sin ningún inconveniente. La Biblia dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Note cuántas veces, o en sus variantes, la Biblia hace alusión aquí en este pasaje. Es más extenso, es todo el capítulo 2 de Filipenses, a que Jesucristo es un hombre. Yo les voy a mostrar hoy, en un recorrido por varios versículos, cuántas veces la Biblia habla de Jesús como un ser humano, como una persona, de carne y hueso, como ustedes, como yo. Porque es que hay una problemática seria que viven muchos creyentes, y es que asumen que Jesucristo vivió aquí en la tierra, pero lo hizo a la manera divina, entonces Él no nos entiende. ¿Cómo va a entender Jesús lo que es tener un dolor de muelas si a Él no le dolió nunca nada? ¿O cómo va a entender Jesús lo que es tener frío, o hambre, o sed? ¿O cómo va a entender Jesús lo que es ser tentado de caer al pecado por el sexo opuesto o en los vicios? ¿Cómo Jesús, si Jesús era Dios? Bueno, vamos a ver que a la luz de la Biblia se nos enseña que Él vivió todo su tiempo aquí en la tierra como un ser humano, expuesto a todo eso de lo que estamos hablando. ¿Por qué lo hizo? Porque Jesucristo tenía que cumplir el propósito de Dios para el cual fue enviado a la tierra. ¿Para qué fue enviado Jesús a la tierra? ¿Para hacer milagros? No. Bueno, para poder dejar un legado religioso. Pues no, todo eso pasó, pero había algo más importante, algo trascendental, y es que fue enviado a la tierra para salvarnos. Ese fue su propósito en la tierra, hermanos. O sea que Dios envía a su Hijo a morir por nosotros. ¿Qué papá estará dispuesto a permitir que su hijo muera por otras personas? Yo tengo 2 varones, 2 hijos, y no estaría dispuesto a que eso acontezca. Admiro a esos hombres que mandan a sus hijos o tienen que ver partir a sus hijos a la guerra, por ejemplo, ¿cierto? Ya en nuestro país, bueno, todavía hay sectores bien crudos de violencia, pero es que hace unos años que el muchacho de uno se fuera a pagar servicio militar, eso era una firma, una sentencia de muerte. Cuando yo salí del colegio,
me presenté rápidamente, hicieron mis exámenes y pude pagar mi tarjeta porque no era apto por la edad y porque para ese momento como que le daban algún tipo de posibilidades a los que salían del colegio a la universidad. Entonces, pero otros amigos míos se fueron a pagar servicio una vez, se los llevaron y los reclutaban en la calle y eso era de lágrimas, muy duro. Es que morir por otra persona es muy difícil, es muy difícil. Les tengo un video de un hombre que dio la vida por otra persona, que no la conocía, pero salvó a una mujer y lo hizo a pesar de que tuvo que morir por eso. Está en portugués, por eso se lo voy a narrar un poquito. Ese señor tiene secuestrada a esa mujer y no sé si piense matarla o no, pero la está amenazando con un arma. Ella se aferra a su brazo y no puede, él no puede soltarse para dispararle o para cumplir su acometido. Y ahí intenta liberarse como puede para poder dispararle a la mujer. La mujer se aferra y no la suelta. Ahí suelto la pistola y viene un indigente, un hombre de la calle, y le quita al hombre de encima. Le quita al hombre de encima. El tipo toma la pistola y le apunta a la cara y le da un segundo tiro. Suelta a la mujer, la salva, pero ese hombre murió ese día en Brasil. ¿La conocía? No la conocía. Ahí están en los comentarios, no la conocía. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué dar el salto e intentar salvar a la mujer? ¿Cuál sería la motivación? Son esas reacciones que puede tener uno, ¿no? Muchos de ellos seguramente lo que estaban haciendo era esconderse, correr y ocultarse o ver, ¿no? O filmar, porque hoy en día somos buenos para sacar el celular y grábelo de una vez. Pero él se sintió en la posibilidad de salvarla. Yo no sé si pensaba en que podía morir, pero la reacción que produjo su cerebro, su cuerpo fue: voy a ayudarla, y ahí se encontró con la muerte. Seguramente esa mujer, la familia estará agradecida con el gesto que él tuvo de salvarla, aunque murió en esa situación. Mire, hermanos, hoy se celebra a nivel mundial el hecho de que un hombre, el Hijo del Hombre, así dice la Biblia, el Hijo de Dios, siendo Dios, el domingo vamos a predicar eso, se hizo hombre para morir por nosotros en la cruz. Y da ese paso de humillación. Ayer se habló un poquito de eso, hoy se lo confirmo, al volverse un hombre para cumplir el propósito de Dios, y luego del recorrido que ustedes conocerán de él, llega al punto de entregar su vida para salvarnos. Por eso la idea central ahí está en su material. Jesucristo se hizo hombre para darnos salvación. Hoy tengo como propósito que usted se vaya, amado hermano, amigo, amiga que nos visita, que se vaya con la certeza de que Jesús murió por nosotros para darnos la vida eterna, la posibilidad de salvarnos, pero eso solo podía hacerlo desde la posibilidad de ser un hombre. Se lo voy a explicar de esta manera. Si Jesús deja su humanidad y enfrenta la cruz como Dios, su sacrificio no hubiera tenido sentido. No ha tenido sentido. Si Jesús enfrenta la tortura, los golpes, la corona de espinas, los azotes como Dios, pues qué gracia sería eso. Pues es Dios. No tendría ningún sentido, porque Él tendría todo el poder para soportarlo sin ninguna dificultad. No, Él enfrentó todo como un ser humano. Mire lo que dice la Biblia. Primero, la Biblia determina que Jesús fue un hombre. Ahí está en su material. Por favor, escriba la palabra que corresponde: hombre. La Biblia determina que Jesús fue un hombre. Y hay un texto en Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14, que hace una descripción fabulosa de lo que es
Jesús como el Mesías, como el Salvador. Mira lo que dice la Biblia en Daniel 7, 13 al 14. Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Nota que la palabra hijo está en mayúscula y nota que la palabra hombre también está en mayúscula. ¿De qué está hablando? Está hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días. Con anciano de días se refiere a Dios, y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hay una alusión en este pasaje a una verdad fabulosa. Letra A, escriba: lo reconoce como el Mesías. La Biblia reconoce a Jesús como hombre, lo reconoce como el Mesías. ¿Qué significa la palabra Mesías? Mesías significa alguien que salva a otro, alguien que rescata, alguien que hace algo por otros para redimirlos, para comprarlos, para ponerlos en un lugar seguro. Eso es un Mesías. Entonces Daniel, el libro del profeta Daniel, unos 600, 700 años antes de que Cristo naciera, ya lo estaba mencionando. Es que esto es maravilloso, que la Biblia presente a estos profetas que escribieron, dijeron algo siglos antes, y que se cumpla con tanta exactitud. Cuando Jesús fue a las aguas al bautismo, Juan el Bautista le dijo: venga, yo no lo puedo bautizar. Y Jesús le dijo: tienes que bautizarme para que se cumpla lo que dicen las escrituras, lo que dijeron los profetas. ¿Por qué en una cruz? Porque estaba profetizado con mucha anticipación. ¿Y por qué la corona de espinas? Porque estaba profetizado. ¿Por qué los azotes? Porque estaba profetizado. Isaías hace una descripción fabulosa de ese tiempo de tortura y de maltrato, todo a favor del proceso que Jesús tenía que vivir para que se cumpliera. Ahora, es que la Biblia, letra B, lo reconoce como un ser humano. Cuando yo estaba preparando esta enseñanza hace unos días, quería asegurarme de dejar una frase así como esta, clarita. Tenemos que ver a Jesús como un ser humano, sujeto a una cantidad de situaciones que a veces pasamos por alto. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, Jesús estuvo sujeto a los pequeños detalles de esta vida, a las cosas insignificantes que uno cree que solo viven uno y los demás no, y los vivimos nosotros. Levantarse un día con algo de pereza, no querer ir a hacer algo, darle hambre, darle sed, todo eso ya lo vamos a mostrar a la luz de la palabra. Mira lo que dice Juan 1:14. El verbo, está con mayúsculas, ¿cierto? Claro que sí. El verbo, Dios mismo, Jesucristo mismo, se hizo carne, así como nosotros. Se humanó, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Cuando comienzas a estudiar la palabra habitar, ¿a qué se refiere habitar? Literalmente dice: vivió como nosotros. No hay diferencia. Vivió como nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es Jesucristo. No haces mal cuando lo miras como Dios, porque Él es Dios y merece toda la gloria, toda la honra. Aquí le cantamos, lo honramos, lo exaltamos. Pero cuando lo ves en estos tiempos, lo que Él vivió, tienes que verlo como un ser humano. Porque es que la Biblia, letra C, lo reconoce como Dios y hombre. Y miren cómo hace el balance entre ser Dios y ser hombre. Capítulo 4, versículo 2 de la primera carta de Juan. La Biblia dice: en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Y esto es fabuloso. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo
ha venido en carne. ¿Puedo cambiarles esa frase para hacerlo más específico? Todo espíritu, toda persona que confiesa que Jesucristo fue humano, es de Dios. Voy a cambiarles la frase ahora, una antítesis. El ser humano, la persona, nosotros, aquellos que no reconozcan a Jesús como un hombre cuando fue a la cruz, no son de Dios. El que dice, por ejemplo, ¿cuál Jesús? Eso es un chiste, eso es una mentira de la religión, Jesús no existió. O el que dice, sí, Jesús existió y fue a la cruz y lo mataron, pero no resucitó. Esos no son de Dios. Pero cuando una persona dice, Él siendo Dios, lo que leímos al comienzo, se negó a su gloria en el cielo, se hizo hombre para vivir como nosotros y morir en la cruz para salvarnos. Se hizo hombre, humano. Por eso es que el segundo punto lo va a aclarar muy bien. El estilo de vida de Jesús demuestra su humanidad. La forma en cómo Él vivió demuestra lo humano que fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Yo le voy a leer varios versículos. Ahí están en su material, ahí están las citas bíblicas. Vamos a leerlos aquí. Y cada versículo nos va a mostrar algo humano de Jesús. ¿Está bien? Algo humano de Jesús. Entonces, abróchese los cinturones, vamos a leer varios textos ahora. Lucas 2:7. Mira aquí el texto. Y él dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Es decir, que Jesucristo fue un bebé. Oiga, siendo bebé, ¿cómo se defendía? ¿Cómo vivía? ¿Qué necesitó él? A sus papás. A sus papás. Los que somos papás aquí sabemos que esas primeras semanas, meses, el niño depende completamente del cuidado de un adulto, por lo menos de alguien mayor. Depende completamente. Para todo, para absolutamente todas las cosas. ¿A Jesús le pasó? ¿O es que él estando de bebé se levantaba y hacía todo lo necesario? No, era un bebé. Versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Fue un niño. ¿Y qué le pasó? Creció y se fortaleció, y también crecía en sabiduría. Tuvo un proceso como nuestros hijos. Por ahí vienen preguntas a veces que uno se queda sin poder contestar. ¿Será que le dio gripa alguna vez a Jesús? ¿Habían vacunas para esas fechas? No. Pero si las hubieran habido, se las ponen. Porque tuvo una vida normal. Él fue hombre, fue un ser humano. Juan 4:6. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino. Es que yo estoy cansado y a mí Dios no me entiende que estoy cansado. ¿Cómo no te va a entender si Él también se cansó? Cuando le dices a Jesús, estoy aburrido de esto, ¿usted cree que Jesús no nos entiende? Nos entiende. Cuando llegas cansado de un día de trabajo, expuesto al sol o expuesto a la presión del ambiente laboral, de conducir tu vehículo o de exponerte al trabajo en un escritorio horas y horas, o atender gente, porque si hay cosa que desgasta es atender personas. O cansado de atender personas, de luchar con el tránsito, con el exceso de problemas en las vías, con las luchas por familiares, y te cansas y llegas a la noche y te acuestas a dormir cuando sientes que la alarma suena y yo siento que no dormí nada. Estoy cansado, cansada. ¿Será que Jesús te entiende? Te entiende porque Él también se cansó. Mateo 4:1.
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús fue tentado ¿por quién? En esta ocasión, ¿cuántas veces fue tentado? 3. Aquí 3 veces. En este evento fueron 3 veces. Pero la Biblia dice que Jesucristo fue tentado en todo. ¿Ustedes creen que Jesús fue tentado en su orgullo? Muchas veces. ¿Fue tentado en lo sexual? Seguramente sí, porque dentro de su labor varias veces tuvo acercamientos con mujeres por su ministerio. ¿Será que fue tentado a hacer algo indebido, a responder mal, a hacer algo malo? Claro que sí. El tema fue que nunca, escuche, nunca pecó. Pero no podrás decir, claro, es que cómo no iba a poder Jesús hacer eso si es que él era Dios. No, él enfrentó la tentación como hombre. Él enfrentó la tentación como una mujer tiene que enfrentarlo. No podrás decir, es que yo sí caigo porque es que yo no soy Jesús. Nos dio su ejemplo diciéndonos sí se puede mantener fiel, si podemos mantenernos fieles a Dios en obediencia, haciendo lo correcto, a pesar de las muchas tentaciones. Eso hizo Jesús. La última, esta muy conocida por todos. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Jesús sintió sed. Familia, Jesús sintió hambre. Pregunta, ¿sentiría sueño? ¿Sueño? Claro, en la barca quedó dormido. Apenas tuvo un chance, se durmió. ¿Frío? ¿Calor? Claro, claro. Jesús iba al baño. Jesús, mire, era tanto el tema que a Jesús le decían la mamá y los hermanos porque tenía hermanos. En una ocasión, por ejemplo, se fueron a la casa donde él estaba predicando y en un descuido de todos los que lo seguían, lo cogieron y se lo llevaron para otra casa. Y le dijeron, Jesús, pare y coma, porque si no come se va a descompensar. Y lo obligaron a comer y vaya, siga con su ministerio. Porque era concentrado en su labor. Y paraban solamente para comer los discípulos. Él era un hombre de carne y hueso como nosotros. Ahora, ya dijimos lo que dice la Biblia, por qué la Biblia dice que es un hombre. Ya dijimos que el estilo de vida demostraba que él era efectivamente un humano. Ahora vamos a irnos a la escena de la cruz. ¿Recuerdan las 7 palabras? ¿Sí las recuerdan? Más o menos, ¿cierto? Uno las sabe como en desorden un poquito. Vamos a ver cómo sus palabras finales demostraron que era un ser humano. Sus palabras en la cruz evidencian que era un hombre. Escriba por favor, evidencia que era un hombre. Sus palabras en la cruz. Entonces, ¿qué evidencia eso? ¿Por qué un hombre? Letra A, su amor por los demás. Hay 2 palabras en la cruz que demuestran que Jesús amaba a las personas que lo rodeaban. 2 palabras. ¿Cuántas fueron? ¿Cuántas fueron? 7. 2 de ellas demuestran que amaba a los demás. Miren esto. Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. Ya estaba a punto de morir. ¿Y qué dijo? Padre, perdónalos, perdónalos. Esa fue su primera palabra en la cruz. Y otra palabra de él que demostró amor por los demás. Versículo 43. Entonces Jesús les dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién le dijo eso? Al ladrón. No es que había un ladrón bueno y un ladrón malo. No, juntos eran malos, juntos eran ladrones. Solo que uno ahí se arrepintió y el otro mantuvo una postura arrogante, pecaminosa, ¿cierto? Entonces, ¿qué le dijo al ladrón que se arrepintió ahí? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy pasará eso. Ahí demostró su amor por él y se reconcilió con Dios el ladrón y seguramente hubo un arrepentimiento sincero. Ahora, otra palabra en la cruz, letra B,
su amor por su familia. Aún en la cruz, a punto de morir, pensó en los suyos, en este caso en la mamá. Versículo 26 del capítulo 19 de Juan dice: y cuando Jesús vio a su madre y el discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. ¿Y qué le dijo al discípulo, a Juan? Hijo, ahí está tu madre. ¿Qué estaba haciendo con eso? Vinculándolos para que a continuación de la muerte de Jesús, Juan pudiera ver de María y pudiera estar atento a ella. Se cree que para esa fecha José ya había muerto. Entonces María, ¿con quién se quedaba? Sola, de pronto con sus otros hijos, porque los tenía, pero Jesús era el mayor. Entonces Jesús fue responsable de dejarle a alguien encargada a su mamá. Entonces lo que vengo a decirles con esto es que aún en la cruz Jesús expresó su humanidad con esa preocupación por su familia, por su mamá. Ahora, tercera y cuarta, no, vamos en la cuarta y quinta palabra, quinta y sexta. Y sus necesidades, es que por favor letra C, sus necesidades emocionales y físicas. Vamos a ver dos palabras más, necesidades emocionales y físicas. A la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué dejó ver ahí con esa expresión? Me has abandonado. ¿A quién le dijo eso? Al Padre, al Padre. ¿Cómo estaba Jesús ahí? Emocionalmente estaba en una de sus más grandes angustias. Emocionalmente estaba en ese momento donde te sientes solo. ¿Te has sentido solo alguna vez? ¿Abandonado? ¿Rechazado? Miren esta, con frecuencia nos sentimos olvidados. Nos sentimos olvidados. Sentimos que no tenemos valor para nadie. Como que sí están ahí cerca, pero no siento que sean mi compañía. Hablando de familia, amigos, iglesia, así nos sentimos. Jesús se sintió así. Por eso cuando tú le dices al Señor en oración: Señor, me siento solo, Él te entiende, porque Jesús también se sintió abandonado. Señor, siento que me traicionaron. Jesús se sintió traicionado. Señor, siento que como que se olvidaron de mí. Jesús se sintió olvidado. Es maravilloso poder decirles a todos que el Señor nos entiende mucho más de lo que nosotros mismos podemos imaginar, por todo lo que Él sintió en su tiempo en la tierra como hombre. Ahora mire una necesidad física. La dijimos hace un momento, pero la quiero repetir. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. En la cruz demostró sus necesidades físicas. Ahora, ¿qué tenía encima él en ese momento? Tenía encima, hablándole de lo que le había pasado en esas horas previas, una tortura de más de 39 azotes que rompieron su espalda. Le coronaron de espinas, taladraron su frente, su sien, con una corona de espinas. Le dieron puños, bofetadas, hasta desfigurarle el rostro. ¿Por qué sabemos que le desfiguraron el rostro? Porque Isaías, cuando lo profetiza, dice que su apariencia sería horrible, que perdería todo tipo de belleza. Es decir, al verle, lo único que veríamos en él sería destrucción. Al ver su cara, solo habría dolor, solo habría sangre, huecos en su piel, torturas evidentes que lo demacraron. Llevaba varias horas sin comer nada. Llevaba varias horas sin dormir. Estaba casi desnudo, enfrentándose al frío, al calor, al viento recio, a la arena del ambiente, golpeando su cuerpo. Por eso digo: tengo sed.
en una forma de decir, estoy en estado de agonía. Eso fue lo que hizo el Señor. Por eso la última letra ahí en su hojita, esto habla de su muerte. Como hombre vivió la muerte. Juan 19:30 dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza entregó el espíritu. ¿Cómo lo dice Lucas? Y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Expirar significa morir. Terminó su vida. Si él hubiera enfrentado la cruz como Dios, esto no hubiera pasado. ¿Saben qué hizo el ladrón? El malo. Dijo, ¿por qué no pide ángeles que nos bajen de esta cruz? Ángeles que maten a todos estos soldados. ¿Jesús tenía el poder para hacer eso? Claro. Cuando él nació, los ángeles cantaron por miles. Cuando él muere y resucita, los ángeles aparecen. Tenía ángeles a su disposición porque él es el dueño de todo eso. Pero no lo hizo porque tenía que enfrentar la cruz como hombre. Y por eso soportó con paciencia tantos maltratos, tanto castigo, tanta tortura por amor a nosotros. Cuarto punto y termino con esto. ¿Por qué Jesús se hizo hombre? Porque era la única manera de darnos salvación. Era la única manera de darnos salvación. Y vamos a leer un texto bíblico bastante amplio. Regálame el piano, por favor, Junior. Por favor, pónganse en pie. Y quiero invitarles a ver en la proyección estos versículos. Vamos a leerlos muy detenidamente. Ya estamos terminando. Quiero animarle a pensar cuánto Jesús tuvo que soportar para, a través de ese gesto de amor, darnos salvación, darnos la posibilidad de vida eterna. Romanos capítulo 5 versículo 12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Si sinteticemos el versículo 12 con una pregunta: ¿por quién entró el pecado al mundo? Por un hombre. ¿De quién están hablando? De Adán. El pecado entró a la humanidad por un hombre, y de ahí en adelante todos nosotros, hombres, mujeres, los que están jovencitos, los mayores, todos nosotros heredamos esa naturaleza pecaminosa, porque el pecado entró a la humanidad desde Adán y se ha perpetuado en todas las generaciones. Pero viene la respuesta de Dios, versículo 17. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre. Pero noten esto, este hombre está con mayúscula. ¿Ven la diferencia? El primer hombre está con minúscula porque es Adán, pero este aparece con mayúscula porque se refiere a Jesucristo. Está diciendo, por el anterior hubo muerte, pero por este habrá vida. Por este hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión significa ofensa, pecado, maldad, resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia, la muerte de Jesús en la cruz, resultó la justificación de vida. ¿Para cuántos hombres?
para todos. Pero ¿quiénes son esos todos? Los que crean en Él. La puerta está abierta ¿para quién? Para todos. Pero definitivamente solo entrarán por esa puerta los que crean en Él. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. Me encanta esto. ¿Está con mayúscula? Sí. Por la obediencia de un hombre los muchos serán constituidos justos. Sí, Jesucristo es rey. Sí, Jesucristo es siervo, como lo vimos anoche. Sí, Jesucristo es Dios, como lo veremos pasado mañana aquí en la iglesia, en la predicación. Pero hoy es un buen momento para ver a Jesús como un hombre que murió en la cruz por amor a nosotros. Hoy el mundo entero celebra eso, lo conmemora. Bueno, hablando del mundo cristiano, el sector cristiano. Y prendes Caracol a las 8 de la mañana y ya está la historia de Jesús y la de José. Y eso es bueno, eso es bueno. Y hoy fuimos al centro comercial a comprar algo para mandar para Casillas, para la iglesia de Casillas. Y cuando yo iba entrando, iba una procesión dentro del centro comercial. Y estaban exaltando ¿a quién? Pues al Señor, a su manera, pero ahí van reconociendo a Jesús que murió en la cruz. Pero para la mayoría de personas, tristemente, no deja de ser la película de un fin de semana. Para muchos no deja de ser la procesión religiosa que arranca y termina y todo sigue igual. Para muchos no es más que una oportunidad para irse de vacaciones o incluso para el desorden y para la maldad. Pero hoy debemos entender nosotros, los que estamos aquí y los que han entendido a nivel general en el mundo, que es una oportunidad para reconocer que definitivamente el amor de Dios es muy grande por nosotros. Y que haber permitido que Jesús muriera para salvarnos es algo que nunca nadie más hará por la humanidad. Y que Jesús hubiera aceptado en obediencia hacerlo. La Biblia dice que obedeció. Estaba tendido sobre una roca en Getsemaní y su sudor eran como grandes gotas de sangre, diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, evíteme este dolor, pero que no sea mi voluntad sino la tuya, dice el Señor. Es que si hubo dolor grande, es que Jesús supo con anticipación cómo, cuándo, dónde iba a morir. Si hay algo que angustia, es saber la fecha y la hora de algo malo que nos puede pasar. Mire, hermano, a uno le dicen: la cirugía es tal día a tal hora, y ya uno se programa. Es como cuando le dicen a la mujer que está embarazada: su hijo debe nacer para tal día. Se lo dicen 4 o 5 meses antes y comienza la cuenta regresiva. Y el varón y los hermanos, la familia, los que están ahí cerca, sí, que nazca. Pero la mujer, ¿cómo está? Un día más, un día menos para esa cita. Jesús supo cómo iba a morir. Él sabía cómo lo iban a torturar. Algo más agónico que eso no lo pudo haber. No lo pudo haber. Y lo vivió como hombre, no como Dios, por amor a nosotros. Quiero invitarle a cerrar los ojos, por favor. Y demos gracias en esta hora a ese Dios bondadoso. Padre, nadie pudo amarnos como tú nos has amado. Nadie podrá amarnos como tú nos amas. Nunca nadie podrá hacerlo. Y de tal manera nos amaste que diste a tu Hijo para morir en la cruz para salvarnos. En un acto redentor, salvador, muriendo por personas que no merecíamos de ninguna manera,
que tal cosa pasara. Sujetos al pecado, sujetos a una naturaleza pecaminosa que nos lleva frecuentemente a apartarnos, a estar en una vida de iniquidad, de pecado, de maldad. Pero tu bondad maravillosa nos lleva a persistir, a permanecer, a insistir en este camino de creer en ti, de confiar en ti, porque eres tú quien lo causa en nosotros. Muchas gracias. Gracias por el sacrificio de Jesús, que como hombre enfrentó con mucho valor, con mucho coraje, con valentía, el saber cómo, cuándo y dónde moriría. Soportó la tortura, los azotes, la corona, los golpes, las burlas, los escarnios, los vituperios, todo por amor a nosotros. Tu palabra dice que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no dijo nada y con paciencia soportó tanto dolor. Muchas gracias. Pedimos tu ayuda, poderoso Salvador, para creer en Jesucristo como Salvador, aferrarnos a la vida eterna y no soltar nunca tu mano. Ayúdanos a no soltar nunca tu mano, a dar esos pasos permanentemente de confianza y de fe en la salvación tan hermosa que nos has regalado. A ti honramos, a ti exaltamos, a ti engrandecemos, Señor, a ti glorificamos. Solo a ti adoramos, Jesús. Solo a ti adoramos.